relevante, ¿no? Y entonces, qué chévere poder celebrar que hoy día nosotros podemos tener acceso a la palabra de Dios, podemos tener una Biblia en nuestras casas, y no solo una Biblia, pero un montón de versiones de la Biblia en diferentes idiomas, que podemos tener a nuestra disposición con 2 clics, ¿no? Y podemos leer y podemos entender y podemos saber que la palabra de Dios no es autoridad, ¿no? Que Jesucristo es el único Salvador, que solamente es a través de la fe que podemos alcanzar la salvación, que vivimos para su gloria, en fin, ¿no? Cosas que celebramos gracias a esta reforma protestante de hace 500 años. De hecho, 31 de octubre, esa fecha se celebra porque esa fue la fecha donde Martín Lutero clava sus 95 tesis en la puerta de ahí de Wittenberg, ¿no? Entonces, sin embargo, la reforma protestante es muchísimo más amplia que Martín Lutero, ¿no? Pero ese día fue un día especial, es el día en que marca pues una división un poco más grande, más marcada entre lo que era la Iglesia Católica Universal, donde la gente común no tenía la Biblia porque estaba en latín y la gente no hablaba latín. Entonces había gente que se graduaba, tenía su diploma, ¿no? O lo equivalente a diploma en esos días de ser teólogos, habían estudiado teología y se habían graduado y nunca habían leído la Biblia entera. Entonces, un montón de estas cosas pasaron y entonces Martín Lutero y varios otros, antes y después de él, tuvieron la oportunidad de acercarse y leer la Biblia y darse cuenta de que lo que el sistema religioso de ese día estaba ofreciéndoles era algo contrario a lo que la Biblia enseñaba, ¿no? Y entonces hubo esta reforma a través de varios años, con varios personajes, no solo Martín Lutero, de esta casi protesta, ¿no? Esta protesta en contra de estas cosas. Ahora, la reforma protestante es una historia, es parte de la historia y es muy chévere estudiar de qué se trata, porque de ahí entendemos un poco acerca de por qué hoy día las iglesias creen lo que creen y por qué hay una diferencia entre la iglesia católica, la iglesia evangélica, la iglesia protestante. Es muy chévere. Pero el día de ayer se cumplieron pues 500 años de este día emblemático en la historia donde Martín Lutero clava sus 95 tesis y 95 cosas que él tenía que decir acerca de diferencias entre lo que la Biblia enseñaba y lo que la iglesia practicaba en esos días. Y gracias a eso, y gracias a ese día emblemático y muchos otros eventos, nosotros hoy día podemos estar en un cuarto como este, leyendo la Biblia verso a verso. ¡Qué chévere! Entonces, hoy día empezamos un estudio que se llama Selah. Selah es el título de nuestro estudio a través del libro de los Salmos. Ahora, como podés saber, este libro, el libro de los Salmos, es extenso. Es de hecho el libro más largo de toda la Biblia. Entonces, si el estudio de mitad de semana es como un viaje, este estudio del libro de los Salmos va a ser como vamos a acampar en el libro de los Salmos, ¿no? Vamos a pasar, nos va a tomar más o menos un año. Honestamente, nos va a tomar más o menos un año terminar ese estudio, pero creo que hay algo que Dios quiere hacer en esta temporada entre nosotros. Verás, el título que le puse a este estudio, Selah, significa detente y piensa, ¿no? Es lo que significa Selah. Y se repite varias veces a través de los salmos. Dice Selah, vamos a leer algunos salmos, hay un párrafo y luego hay un espacio y dice Selah, y viene otro párrafo y dice Selah también, y así. Lo que significa es detente y piensa, ¿no? Y creo que lo que Dios quiere durante este tiempo, los miércoles por la noche, durante esta temporada, es que justamente hagamos eso, ¿no? Que hagamos una pausa en nuestra rutina, en nuestra semana, y que meditemos en su palabra, ¿no? Y eso es lo que vamos a estar haciendo y hacer una pausa, ¿no? Hacer una pausa, detente y piensa, ¿no? Detente y piensa. Estamos acostumbrados en nuestra cultura y hemos aprendido a querer todo rápido, ¿no? Todo lo queremos rápido, inmediato, ¿no? Siempre estamos buscando hacer las cosas más rápido, más eficientemente, ahorrar tiempo,
y nos molesta tener que esperar, ¿no? Como cuando hacemos la cola en el supermercado, siempre buscamos la cola menos corta, ¿no? La que tiene menos personas. ¿Por qué? Porque no queremos esperar, ¿no? Como cuando estamos manejando y si tienes ¿no? pones Waze ahí porque quieres la ruta más rápida, ¿no? Porque no quieres estar en el tráfico. Entonces nos gusta que las cosas estén para ayer, ¿no? Pero hay ciertas cosas que no podemos apurar. Hay ciertas cosas que no podemos apurar. Como el tío que está manejando a 20, ¿no? En una pista de un solo carril, ¿no? Hay ciertas cosas que no podemos apurar. Pero también, como por ejemplo cuando caminas de la mano con tus hijos pequeños, ¿no? Con tus hijos chiquitos, y tú sabes que tú podrías ir mucho más rápido y probablemente podrías ser mucho más eficiente si estuvieras solo. Pero estás ahí con ellos y tú eres su papá y tú eres su mamá, entonces vas a su paso, vas lento, ¿no? No los puedes apurar a menos que los cargues y te vayas corriendo, pero probablemente te vas a cansar rápido, ¿no? O quizá como un árbol, ¿no? Como un árbol que da fruto. No puedes apurar al árbol. Oye, árbol, apúrate, ¿no? No, el árbol va a dar su fruto cuando dé su fruto. Y tú no puedes hacer nada para apurarlo. Entonces, lo mismo es cierto de nuestro caminar espiritual, no lo podemos apurar. Podemos tomar pasos en la dirección correcta y podemos tomar pasos, hasta pasos agigantados y crecer muchísimo. Pero va a tomar tiempo madurar, va a tomar tiempo crecer y va a tomar tiempo ver fruto en nuestra vida. Por eso, mi reto para ti esta noche, antes de empezar este estudio, es que te puedas comprometer con este tiempo, que puedes comprometer, que empieza aquí esta noche, que te comprometas a llevar ese estudio. Te estoy diciendo desde ahorita, va a tomar probablemente un poco más de un año terminar ese libro, pero comprométete a este estudio. No podemos apurarlo, podemos de repente leerlo, pero vamos a tomar un tiempo para pausar, para meditar en la palabra de Dios, para hacer una pausa en nuestra rutina, en medio de nuestra semana. Y te reto a que te comprometas en esto. Y de repente hay gente que nos está viendo por internet también, a quienes les damos la bienvenida, pero también el reto va para ellos también, ¿no? Para ustedes también. Entonces, comprométete a este estudio, porque imagínate, te puedes imaginar cómo nos veremos de aquí en un año, después de haber tomado una pausa semanal en nuestra semana para considerar y aplicar la palabra de Dios y haber recibido su instrucción durante todo un año y cómo se aplica a nuestra vida. Imagínate, ¿no? El crecimiento exponencial que puede haber en pasar un año en la palabra de Dios, ¿no? Juntos. Entonces, es mi reto para ti, ¿no? Estoy emocionado por lo que Dios quiere hablarnos y lo que Dios va a hacer en esta temporada de miércoles por la noche en el libro de los Salmos. Entonces, ¿qué tal si oramos? Y empezamos, no sin antes hacerte acordar rapidito algunas cosas. Número 1, en el mes de diciembre vamos a hacer una pausa de los grupos en casa, de los grupos en conexión, de los grupos de los sábados también, el desayuno de varones, por diciembre y enero. Entonces, diciembre y enero no van a haber grupos de conexión. Van a retomar en febrero los grupos de conexión. Entonces, tenemos todo noviembre para despedirnos, ¿no? Y diciembre, enero, no van a haber grupos de conexión hasta febrero, que empieza la nueva temporada. Luego, también tenemos este año que viene un viaje planeado que es de tour y estudio bíblico a la tierra de Israel. Si estás interesado, todavía puedes mandarnos tu correo. La fecha límite para separar tu cupo es el 1 de diciembre. Entonces se ha extendido la fecha límite. La fecha límite, 1 de diciembre, con $300 separas tu cupo y luego puedes tener toda la información que quieras con respecto al viaje, incluso dónde hacer ese depósito y todo eso. Si nos mandas un correo a info@calvarylima.com. Ya para este momento, y probablemente ya te has aprendido de memoria ese correo electrónico, ¿puedes decirlo conmigo? ¿Qué? calvarylima.com. Calvary Chapel no, calvarylima.com. info@calvarylima.com. Entonces, ahí envíanos un correo solicitándonos la información de Israel y vamos a mandarte todo lo que necesitas para que puedas ir con nosotros el 30 de enero hasta el 7 de febrero. Va a estar súper chévere ese viaje. Es una oportunidad increíble. Es más plata de la que estamos acostumbrados a gastar, pero ¿sabes qué? Vale la pena.
vale la pena, no lees la Biblia igual, muchas cosas cobran sentido, aprendes un montón, y dicho sea de paso, estás en un lugar donde Jesús caminó, o sea, hello, ¿no? Entonces, vamos, si quieres, si tienes la oportunidad, el Señor provee todo lo necesario. El 2018 a Israel va a estar chévere. Ok, oramos. Gracias, Dios, por esta oportunidad de leer y estudiar, y considerar, meditar tu palabra. Háblanos. Empezamos una nueva temporada, empezamos una nueva serie. Entre nosotros. Gracias por habernos dado la gracia de terminar el libro de Job y todo lo que nos enseñaste a través de ese libro. Ahora, Señor, sabemos que tienes mucho que nos quieres decir y queremos ponernos a tu disposición para ser transformados por ti, Señor, para acercarnos a ti, para que nuestra comunión y nuestra relación contigo sea mucho mejor de lo que ya es, Señor. Gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Ok, Salmos. El libro de los Salmos, hay algunas cositas que quiero decirte antes de empezar. La palabra salmo, hay una palabra salmo en griego y hay una palabra salmo en hebreo, ¿no? Y la razón por la que hay una palabra salmo en griego es porque cuando se traduce la Biblia, el Antiguo Testamento, al griego, se traduce al griego porque hubo un énfasis de poder poner la Biblia no solamente en hebreo, que estaba en el Antiguo Testamento, estaba escrito en hebreo, pero ponerla toda en griego, ¿no? Y esa traducción se llama la Septuaginta. Y cuando se traduce la Biblia del Antiguo Testamento de hebreo al griego, entonces se da un equivalente, una palabra salmo. La versión griega de la palabra salmo significa literalmente, es casi como un verbo, significa, es como el rasgueo que hace un guitarrista cuando toca la guitarra. Es literalmente la acción de tocar un instrumento de cuerdas. Es lo que significa esa palabra griega. En hebreo es un poco distinto. En hebreo es similar, pero un poco diferente también porque significa, es como un poema o alabanza que es acompañado con música. Entonces, en griego es más como el rasgueo de un instrumento de cuerdas, y en hebreo es la palabra mismor, es como alabanza que es acompañada por música. En ambos casos tiene algo que ver con música, y es que el libro de los Salmos es una recolección de canciones. Son las canciones registradas a través de un largo periodo de tiempo de la nación de Israel. Los autores son diversos, pero este libro de los Salmos es esencialmente un libro de canciones, es un cancionero, ¿no? La palabra religiosa para esto es un salterio, ¿no? Es salterio, es el himnario, es un cancionero, pues, ¿no? Es un libro de canciones. Y entonces, la canción, la música, es curioso porque la música tiene un elemento que puede ser altamente emotivo, ¿no? Yo no creo que hay ningún músico que no experimenta algún tipo de emoción cuando toca un instrumento musical o cuando hace música. No creo que las personas que escuchan música la escuchan completamente separados de un elemento emocional. Siempre hay un elemento emocional de la música y la música tiene la capacidad o la facultad de movernos emocionalmente. Y entonces tenemos las cortavenas, ¿no? Son canciones que escuchas y estás feeling, ¿no? Y tienes canciones que te empilan, canciones que escuchas cuando vas al gimnasio, ¿no? Yo, por ejemplo, no he ido mucho al gimnasio últimamente, confieso, pero cuando he ido, no puedo escuchar como Jesús Adrián Romero o una baladita, ¿no? Es como, esto es así como, universo, no, o sea, necesito algo metal, necesito, no sé, algo, ¿no? Que va a empilarme, ¿no? Entonces, la música tiene esa facultad de movernos emocionalmente, y cuando añades eso, unas letras, ¿no? Que van con eso, entonces tienes la capacidad de comunicar y experimentar básicamente cualquier emoción humana. Lo que es curioso porque el libro de los Salmos, de hecho,
nos llevan a través de prácticamente todas las emociones que un ser humano puede experimentar. El libro de los Salmos nos lleva a través, por ejemplo, desde un gozo eufórico hasta una depresión muy profunda, pasando, por ejemplo, por el quebrantamiento, por el desánimo, por el miedo y por mucho más. Entonces, el libro de los Salmos es una recopilación de estas canciones que representan diferentes momentos en la vida de los autores que escriben estas canciones, momentos muy alegres, momentos muy eufóricos, momentos de extrema y sublime adoración a Dios, o momentos muy difíciles, donde pasaron por extremas dificultades, momentos donde la pasaron bastante mal, donde estaban al borde de la desesperación, estaban en el desánimo. Entonces, me parece muy interesante esta conexión que hay entre la música y el contenido del libro de los Salmos. Este libro está dividido más o menos en 5 partes, las cuales vamos a ir viendo mientras avancemos. Pero básicamente del 1 al 41 es una parte, del 42 al 72 es la segunda parte, del 73 al 89, la tercera parte del 90 al 106, la cuarta parte del 107 al 145, la quinta parte del 146 al 150, es más o menos como un epílogo, como la parte final, que en realidad no es considerada como un libro más, sino es como la despedida, ¿no? Entonces, ahí están las 5 partes, los 5 libros, como se conocen del libro de los Salmos, y sus autores. Bueno, de estos 150 capítulos en el libro de los Salmos, 73 son escritos por David, el rey David, uno por Hemán, Emán, ¿no? Uno por Etán, uno por Moisés, 2 por Salomón, 10 por los hijos de Coré, 12 por Asaf, y 50 de ellos son anónimos. No sabemos quién es el autor de 50 de estos salmos. Entonces, eso es un poco el contexto de lo que vamos a estar estudiando en el libro de los Salmos. Vamos a Salmo 1. Salmo 1 y 2, en realidad, hay algunos que pensaron o piensan que Salmo 1 y Salmo 2 son en realidad un solo salmo, son parte de una sola canción. Puede ser, pero en realidad el contenido es indistinto, ¿no? El Salmo 1 y Salmo 2 son 2 capítulos diferentes. Vamos a ver si llegamos al Salmo 2. Entonces el Salmo 1 presenta un contraste interesante entre el camino del pecador y el camino hacia la aventuranza o la bendición de Dios. Es un contraste, ¿no? entre estos 2 caminos. El Salmo 1 es casi un prefacio del libro de los Salmos. Me encanta lo que decía Charles Spurgeon. Él tiene un comentario de todos los salmos. Charles Spurgeon dice esto acerca de los salmos. Dice el Salmo 1 dice que esto es casi como una introducción o un resumen de lo que vamos a encontrar en todo el libro de los salmos. Es esta la esencia de lo que se va a expandir a través del resto del libro de los salmos. El Salmo 1 es casi como un preview, ¿no? como un adelanto, ¿no? Entonces, también otro erudito se llama John Trapp. Él decía, el salmista, en el Salmo 1, dice más sobre la verdadera felicidad en este corto salmo que ninguno de los otros, de los filósofos o todos ellos juntos. Estos no hacen más que andarse por las ramas. Dios va certeramente al punto y dice lo esencial, ¿no? Entonces, vamos a leer. Salmo 1.1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Vamos a leerlo todo y después lo partimos, ¿no? Versículo 2 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. 3 dice, será como árbol plantado junto a aguas corrientes, corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Entonces, como vemos en ese salmo, hay un contraste entre 2 caminos, entre el justo y el pecador, ¿no? Y empieza en el versículo 1 diciendo, bienaventurado el varón
que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Empieza con esta palabra bienaventurado. Y bienaventurado, algunos han traducido esta palabra o la han tratado de explicar con una frase, ¿no? Y la frase es, oh, cuán feliz, ¿no? Oh, cuán feliz. Y es cierto que habla de una felicidad, ¿no? Bienaventuranza, es una felicidad, un gozo que podemos experimentar. Pero aquí yo creo que esto es mucho más. Cuando dice bienaventurado el varón que, 3 puntos suspensivos, esta bienaventuranza en realidad gramáticamente no se ha podido definir si es un sustantivo o un adjetivo. Entonces yo creo que está hablando acerca de mucho más que solamente felicidad, ¿no? que ser feliz. Yo creo que este bienaventurado citado aquí implica estar bajo la bendición de Dios. Estar bajo la bendición de Dios. Y tú sabes que estar bajo la bendición de Dios implica mucho más que ser solo feliz. Estar bajo la bendición de Dios genera más que felicidad, genera un sentido de propósito, de pertenencia, de paz, de seguridad, en medio de los altibajos de la vida. Entonces la felicidad es honestamente un poco efímera, como para tratarse de todo aquí de lo que está hablando, encerrar bajo felicidad toda esta palabra bienaventurado. Creo que nos quedamos un poco cortos de lo que en realidad significa esta bienaventuranza, que es estar bajo la bendición de Dios, ¿no? Entonces, ¿bienaventurado quién? ¿No? Dice el varón. Ahora, eso no es una referencia a que solamente esto es para los hombres, ¿no? Obviamente esto es para hombre o para mujer, para cualquier ser humano que se pone bajo estas condiciones. Pero cuando dice aquí el varón, la palabra ha'ish en hebreo es como la persona, es el hombre, ¿no? Aquel que hace estas cosas, ¿no? Entonces dice el varón que no anduvo, con 3 cosas, no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, ¿no? Lo interesante acerca de este varón que dice aquí, ¿no? de este hombre o esta mujer o esta persona, es que no dice, por ejemplo, o sea, está hablando de una bendición que la persona puede alcanzar, ¿no? Ser bienaventurado, ¿ok? Pero no está diciendo, por ejemplo, mira, bienaventurado el rey, bienaventurado el general, bienaventurado el ingeniero, bienaventurado el graduado de la universidad, bienaventurado el CEO, ¿no? El gerente general. No, está diciendo bienaventurado el, ¿qué? El varón. Esto nos dice algo muy interesante, nos dice que esta bienaventuranza que Dios quiere darle al ser humano no está y no la vamos a encontrar en las cosas que este mundo nos puede dar, no está y no la vamos a hallar en los títulos que el mundo nos puede dar o que nosotros podamos alcanzar. El varón, el hombre, la mujer, esta bendición es alcanzable por cualquiera. Dime, ¿tú eres hombre? Sí. ¿Mujer? Sí. Eres candidato. Eres candidato, no porque tienes algo, no porque has alcanzado algo, no porque tienes un título, no porque la gente te mira así o así, no, es simplemente eres hombre, eres mujer, eres un ser humano, eres candidato para esta bienaventuranza. Pero, ¿de qué se trata? ¿No? Bueno, 3 cosas dice en una forma negativa en el versículo 1, ¿no? Anduvo en consejo de malos. ¿Qué cosa es andar en consejo de malos? ¿No? Para andar en el consejo de malos, lo primero que tienes que hacer es escuchar el consejo de malos, ¿no? El consejo de malos. ¿Quiénes son los malos? ¿No? Malos son simplemente personas que no tienen a Dios en su vida, personas que pueden hacer muchas buenas cosas, pero no tienen a Dios. Son personas que quizá están viviendo en rebelión activa a Dios, que están haciendo lo contrario a lo que Dios agrada. Son personas que tienen muchos consejos porque tienen mucha experiencia en la vida, pero no tienen mucha experiencia caminando con Dios. Entonces, escuchando el consejo de malos. ¿Por qué alguien quisiera escuchar el consejo de malos? ¿No? Porque una persona se puede ganar una reputación sin Dios, ¿no? Entonces, honestamente, hay muchas personas que desean escuchar el consejo de malos. Hay muchísimas personas el día de hoy que están ansiosas por escuchar el consejo de malos. ¿Como quién? No sé, no voy a citar nombres, pero personas, figuras emblemáticas, de repente personajes políticos o personas influenciantes o influenciadoras, o si es que eso si quieres una palabra, pero personas que influencian a la sociedad, ¿no? Personas importantes, personas famosas, personas, etcétera, personas que no conocen a Dios, ¿no? Entonces,
Para andar en el consejo de malos, tienes que haber escuchado el consejo de malos, ¿no? Y entonces, escuchar el consejo de malos no es el problema. ¿Te das cuenta? Es andar en el consejo de malos que es el problema. Andar, es ponerlo en práctica, ¿no? Es ponerlo en práctica. Es escuchar el consejo de esas personas que hacen mal, ¿no? Y hacerlo. Ese es el problema. Lo segundo que dice es, ni estuvo en camino de pecadores. Estar en camino de pecadores básicamente es estar en ese lugar. Habla de un comportamiento, ¿no? De hacer las mismas cosas que hacen aquellas personas que no tienen a Dios. No solamente es escuchar un consejo y ponerlo en práctica, un consejo equivocado, erróneo, diferente a lo que dice la palabra de Dios, pero es, de hecho, caminar, ¿no? Es caminar en eso, en el camino de pecadores, es hacer lo mismo que hacen personas que no tienen a Dios en sus vidas, es seguir la corriente de este mundo. Es hacer simplemente lo que hace todo el mundo porque eso es lo que todo el mundo hace, ¿no? Alguien dijo esto cuando yo estaba en el Instituto Bíblico, uno de mis profesores dijo esto y hasta ahorita me marcó. Dijo, cualquier cosa muerta puede seguir la corriente, pero solo algo vivo puede ir en contra de la corriente. Y es cierto, ¿no? Aquí dice, ni estuvo en camino de pecadores, ¿no? Todo el mundo está haciendo, yo también, ¿no? Y es loco. Entonces lo tercero que dice es, en silla de escarnecedores se ha sentado, ¿no? Silla de escarnecedores se ha sentado. Esto no solamente habla de escuchar un consejo y ponerlo en práctica o del comportamiento que puede tener una persona, pero habla de pertenencia. Sentarse en la silla de escarnecedores, estar en la compañía de personas ¿quiénes son los escarnecedores? Los escarnecedores, esa palabra no la usamos ya, pero es una palabra que significa burlar, ¿no? Es hacer burla, es reírse, es burlarse, es ridiculizar a otras personas. Es lo que significa esa palabra. Habla de una persona que no piensa en lo que dice, prácticamente, ¿no? Entonces, un escarnecedor. Un escarnecedor es una persona que no tiene sabiduría. Es una persona que hace lo que hace sin pensar en otras personas, que habla antes de pensar que sus palabras pueden herir a otras personas, que ridiculiza, que busca a otras personas que de repente están haciendo lo correcto para criticarlas, para ponerlas en ridículo, ¿no? Y de repente tú te has encontrado con una persona así. Tú estás yendo a la iglesia, tú estás creciendo en tu relación con el Señor y una persona te dice, oye, tú vas a la iglesia, tú vas payaso, ¿no? Si tú eres así, si tú eres así, que a mí no vas a decir que tú vas a la iglesia, por favor, si yo te he visto hace 2 meses, te he visto ahí toneando, o sea, por favor, ¿no? Y es un escarnecedor, es una persona que critica y que ridiculiza a aquellos que se esfuerzan por hacer las cosas íntegramente, ¿no? Entonces, sentarse en la silla de un escarnecedor es estar en la compañía de estas personas. Sentarse en la silla es como cuando estás viendo un set de televisión y tienes la silla que es del director, ¿no? Y dice director, es la silla del director. Entonces nadie se puede sentar en la silla del director que no sea director, ¿no? Entonces, es como la silla, imagínate esa silla, ¿no? Pero no dice director, dice escarnecedor, ¿no? Entonces, mi silla, me siento. Entonces, la silla del escarnecedor, y entonces sentarse en la silla del escarnecedor es pertenecer a ese grupo de personas que hacen aquellas cosas que acabamos de describir. Entonces, estas 3 frases engloban 3 cosas que son la diferencia entre un hombre justo y un hombre pecador. Entre el impío, ¿no? El que está apartado de Dios, y aquel que busca a Dios. 3 cosas. ¿Cuáles son esas cosas? Estas 3 cosas son pensamientos, ¿no? Son comportamientos y es pertenencia, ¿no? Es pensar, comportarse y pertenecer, ¿no? Y básicamente lo que nos muestra este versículo es que el hombre justo y el hombre pecador se diferencian en cómo piensan, en cómo se comportan y a quién pertenecen. Es fundamental que veamos esa diferencia. Porque ser creyente, ser justo, pues, ¿no? Implica que vamos a ser diferentes. Y aquí nos dice específicamente cómo Dios espera que seamos diferentes del mundo. 3 cosas: cómo pensamos,
¿Cómo pensamos? No pensamos igual que los demás, no pensamos igual que el mundo. Nuestra cosmovisión es diferente. Nosotros no pensamos igual que aquellos que están apartados de Dios acerca de temas controversiales en el día de hoy. No pensamos igual con respecto a la identidad de género, no pensamos igual con respecto al aborto, no pensamos igual con respecto al matrimonio homosexual, no pensamos igual, simplemente no pensamos igual, no pensamos igual acerca del pecado, no pensamos igual acerca de lo que es la vida o qué es lo que vale en la vida, ¿no? Entonces, pensamiento, número 1, número 2 es comportamiento, solamente es ideológico. Esta diferencia no solamente es ideológica, es comportamiento, ¿no? ¿Cómo nos comportamos? Tenemos que darnos cuenta que debe haber y va a haber una diferencia intrínseca entre aquel que tiene a Dios en su vida y aquel que no. ¿Okay? Esto no quiere decir que aquel que tiene a Dios en su vida no va a cometer errores, no va a cometer pecados. Claro que sí, y claro que los vamos a cometer, y probablemente muy seguido. Pero hay una diferencia porque ese no es nuestro estilo de vida, eso no es lo que a nosotros nos gusta hacer, nosotros no nos deleitamos en esas cosas, son cosas vergonzosas que confesamos a Dios, nos arrepentimos y nos apartamos de aquellas cosas, no es nuestro estilo de vida. Y pertenencia, ¿no? Hay una diferencia entre el justo y el pecador, ¿por qué? Porque pertenecemos a otra persona, ¿no? Pertenecemos a otro padre, ¿no? Habían venido en el día de Jesús un grupo que se llamaba fariseos y Jesús estaba hablando con ellos y les hablaba de su padre, ¿no? Ustedes piensan que su padre es Abraham porque se llaman fariseos y ustedes piensan que sí, que van a tener la vida eterna porque son descendientes de Abraham, ¿no? Y entonces ellos se burlaron de Jesús. O sea, nos estás hablando de nuestro linaje, tú ni siquiera sabes quién es tu padre, ¿no? Le decían a Jesús, ¿no? Y entonces estaban hablando de todo eso y Jesús hablaba con estas personas y les decía, ustedes son de vuestro padre el diablo, ¿no? Entonces, una gran diferencia entre una persona justa, con una relación personal con Dios, una persona que está apartada en rebelión, en contra de, se opone a todo lo que es Dios, es que pertenecemos a alguien más. Hay diferencias en a quién pertenecemos, ¿no? Otra cosa que vemos en este versículo, antes de movernos hacia adelante, es que vemos una progresión, ¿no? Primero habla de andar en el consejo de una persona mala, luego habla de caminar, de estar en el camino de los pecadores, luego habla de sentarse, pertenecer a un grupo. O sea, tú no perteneces a un grupo de la noche a la mañana, ¿no? Tú no perteneces a un grupo de la noche a la mañana, como cuando entraste a la secundaria, ¿no? O cuando cada vez que empezaba un nuevo año en el colegio, ¿no? O cuando te mudabas de colegio y entrabas a un nuevo colegio, ¿no? Tú no pertenecías a un grupo inmediatamente, ¿no? El primer día del año, primera vez que pisas ese colegio, la primera vez que todos los que están en tu salón te ven, ¿no? ¿Quién es ese loco, no? ¿Quién es ese, no? Y entonces pasa un tiempo para que llegues a pertenecer, ¿no? A pertenecer a un grupo y eso es una dinámica social y lo que pasa aquí es que vemos una progresión porque primero la persona escuchaba el consejo, luego lo ponía en práctica, luego se encontraba andando, haciendo las mismas cosas que hacían esas personas malas y luego encontramos que pertenece al grupo porque tiene una silla que tiene su nombre, escarnecedor. Hay una progresión, lo que nos enseña esto es que el pecado nunca se queda pequeño. El pecado siempre tiene la tendencia a crecer, el pecado siempre tiene la tendencia a llevarnos más lejos de donde queremos ir, a quitarnos más de lo que estamos dispuestos a dar, ¿no? Hay una progresión del pecado y tenemos que tener cuidado de ese engaño que dice el libro de Hebreos, el engaño del pecado, ¿no? Entonces, en este verso vemos que hay cosas que debemos evitar si esperamos ver la bendición de Dios en nuestra vida, ¿no? Porque aquí el versículo, quiero citártelo otra vez, dice, bienaventurado el que no hizo todas estas cosas, ¿no? Entonces, si vamos a esperar la bendición de Dios en nuestras vidas, hay ciertas cosas que debemos evitar, como las que hemos citado. Versículo 2. Interesante, ¿no? Sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Sino que, y aquí está el contraste con aquella persona justa, dice que en la ley de Jehová está su delicia. Delicia. Esta palabra delicia habla de algo que nos gusta,
de algo que no solamente nos gusta, que nos encanta, ¿no? Me pongo a pensar en los postres de Rossi, ¿no? O sea, increíble, ¿no? Es algo que nos encanta, perdón, que nos gusta, nos encanta y entonces es algo que nos trae, por ejemplo, es algo que nos trae consuelo cuando nos sentimos mal, es algo que nos trae recompensa cuando pensamos que hemos hecho lo bueno, es aquello a lo que acudimos cuando necesitamos algún tipo de descanso, es nuestra delicia, es aquello que encontramos, wow, que nos encanta eso. Para algunos, su delicia, por ejemplo, es literalmente la comida, ¿no? Hay personas o sea, a todos nos gusta comer, pero hay personas que son apasionadas para comer, que cuando comen así, como que ok, ¿no? Ya, o sea, cálmate, ¿no? Y es como puedo mencionar un par de personas, pero no. Yo probablemente soy uno de esos. Entonces, para algunos es la comida, para algunos es, por ejemplo, Netflix, no sé, es aquello en lo que, o sea, no puedes esperar a que termine el día para estar echadazo en tu cama viendo tu serie favorita porque te relajas, ¿no? Para algunas personas son las compras, ¿sí? Comprar algo trae recompensa, trae alivio, trae, ¿no? Esa delicia, me encanta comprar, y no importa si no lo puedes pagar, ya verás, después estás aquí, te embargan después, pero, entonces, las compras, ¿no? Para otras personas pueden ser de repente las redes sociales, Facebook, Instagram, ¿no? Más importante es cómo se ve el filtro y la foto y la luz cómo cae, y si pongo mi zapato acá y mi celular acá y mi billetera acá y le tomo una foto así. Entonces, es como es mi delicia, ¿no? Para otras personas no es algo tan coloquial, para otras personas es de repente alguna droga o la pornografía o es su delicia. Entonces la pregunta que debemos hacernos esta noche es, ¿en qué está nuestra delicia? ¿En qué está nuestra delicia? ¿En qué está tu delicia? ¿Y cómo descubres en qué está tu delicia? En realidad es bien sencillo. Solamente haz un seguimiento de dónde va tu tiempo y tu dinero y lo vas a descubrir. Haz un seguimiento rápido de dónde va tu tiempo, la mayoría de tu tiempo y la mayoría de tu dinero, cuando tú tienes la opción de decidir, ¿no? Porque obviamente tú puedes emplear tu tiempo y tu dinero cuando alguien te obliga, por ejemplo, en el trabajo, ¿no? Entonces, pero cuando tú tienes la opción de decidir cómo usar tu tiempo y tu dinero, ¿a dónde va? Eso es tu delicia. Eso es tu delicia, ¿no? Entonces, cuando alguien se deleita en algo, no tienes que obligar a esa persona a hacerlo, ¿no? Cuando alguien, o sea, imagínate que tu delicia es la torta de chocolate, y yo te traigo una torta de chocolate, te voy a decir, cómetela, ahorita, y te la comes, y no te vas a ningún lado si no te la comes. No tienes que decirme eso. Como más rápido lo que puedes decir, cómetela, ¿no? Entonces, cuando alguien se deleita en algo, no tienes que obligar a esa persona a que lo haga. Entonces, hay un punto interesante aquí, y es que tú puedes medir si la palabra de Dios es tu delicia por cuánta hambre tienes por la palabra de Dios. ¿Cuánta hambre tienes por la palabra de Dios? Es como, tengo que leer la Biblia otra vez, tengo que ir a la iglesia, O sea, ¿tienes hambre por Dios? ¿Tienes hambre por su palabra? ¿Tienes hambre por Él? Y si es así, entonces probablemente te das cuenta, a la medida de tu hambre por Dios o por su palabra, te das cuenta que es o no tu delicia, ¿no? Cuando yo recién me convertí, experimenté un hambre casi insaciable por la palabra de Dios. O sea, por primera vez entendía lo que la Biblia dice y me parecía tan increíble, y comenzaba a leer y me levantaba en la mañana y leía, y era como que leía a escondidas porque no quería que mi familia me viera leyendo la Biblia, porque ¿quién lee la Biblia? Entonces, eso, por favor, ¿no? Y entonces no quería que sepan, y entonces me leía escondido, y cuando apenas se levantaba alguien, apenas lo guardaba, ¿no? ¿No? Y entonces comencé a experimentar esta hambre por la palabra de Dios, y entonces nadie tenía que obligarme a leerla, ¿no? No es como que, Laura, lee la Biblia, ¿no? Nadie me dijo eso, nadie tenía que obligarme a leerla, ¿no? Y entonces esto es, que la palabra de Dios es tu delicia, ¿no? Y sabes que honestamente quizá para algunos no lo es.
O sea, cuando hacemos un análisis honesto de esto que estamos hablando, probablemente algunos encuentran que la palabra de Dios el día de hoy no es su delicia. Y eso nos trae tristeza de repente. Y tú dices, wow, yo soy cristiano, se supone que debería ser mi delicia y no lo es. Entonces, ¿qué hago? ¿No? La cosa es que tengo buenas noticias. Si la palabra de Dios actualmente no es tu delicia, este no es el fin. ¿Por qué? Porque tú puedes entrenar a tu cuerpo para desarrollar nuevos gustos. Tienes la capacidad de hacer eso. Por ejemplo, a mí hace tiempo no me gustaba, por ejemplo, el sushi. No me gustaba el sushi. Comía sushi y vomitaba. No vomitaba literalmente, pero me daban arcadas. O sea, era algo horrible. Tampoco me gustaba, por ejemplo, la salsa barbecue, que antes no había, pero comenzó a haber. La salsa barbecue, odiaba la salsa barbecue, porque me sabía como a llantas, o sea, me sabía como a ¿cómo se llama? Caucho, ¿no? Así. Hoy día me encanta el sushi, me encanta la salsa barbecue, ¿no? ¿Qué hice? ¿Cómo pasó ese cambio? ¿Qué sucedió? ¿Sabes qué hice? Es simple. Solamente seguí probándolo. Seguí probándolo. La segunda vez que comí sushi me pareció horrible, pero no tanto. La tercera vez dije, ok, hay diferentes tipos y puedes encontrar aquellos que te gustan. Y entonces simplemente seguí probándolo y mis gustos han cambiado y probablemente tú has experimentado en tu vida también que tus gustos por ciertas cosas han cambiado, cosas que antes te parecían horribles, hablando de comida por ejemplo, y entonces tú tienes la capacidad de desarrollar nuevos gustos y de desarrollar esos gustos. Entonces si tú hoy has encontrado en este rápido análisis que hemos hecho que la palabra de Dios no es tu delicia, buenas noticias, puedes hacer que la palabra de Dios sea tu delicia si simplemente la sigues probando. Simplemente sigue probando la palabra de Dios y vas a desarrollar un gusto por ella. Entonces dice, no solamente que en la ley de Jehová está tu delicia, pero dice que en su ley medita de día y de noche. En su ley medita de día y de noche. Y ahí está la parte de que hablábamos, ¿no? Meditar en la palabra de Dios de día y de noche. Simplemente seguir probándola. Y vas a ver que vas a desarrollar un gusto por la palabra de Dios. Pero medita, dice. Y esa es la palabra en función, la palabra funcional aquí. Meditar no solamente es leer, ¿no? Meditar es mucho más que leer. Es considerar cuidadosamente, ¿no? En una mentalidad oriental, el meditar puede ser algo como vaciar tu mente, ¿no? Hoy día el yoga y todas esas cosas, ¿no? Vacía tu mente, ¿no? Y la cosa es que meditar no solo es vaciar tu mente, porque vaciar tu mente puede ser peligroso. O sea que la naturaleza odia el vacío, ¿no? Es como cuando tienes un vaso con agua y pones tu dedo y quitas el dedo, el lugar que ocupaba tu dedo es rápidamente reemplazado por agua, ¿no? Entonces, es como vacías tu mente y un montón de cosas. Es como, a veces tratamos literalmente de vaciar nuestra mente y es imposible, porque es como que, y te acuerdas de hace algo que olvidaste hace 2 semanas, pero en ese momento que estabas tratando de vaciar tu mente regresa, ¿no? Es como, entonces, vaciar tu mente no es lo que debemos hacer aquí con respecto a esto. De hecho, es todo lo contrario. No es vaciar nuestra mente, es llenarla de la palabra de Dios. Meditar en la palabra de Dios es más que leerla. Y el problema a veces con nosotros cuando tratamos de leer la Biblia es que solamente la leemos, ¿no? Y entonces la leemos, la cerramos como cuando leemos una fábula, cuando leemos otro libro, una revista o un artículo en Facebook. Lo leemos y ya, ok, se acabó y hasta ahí nomás, ¿no? Y después, no sé, 2 semanas después, sí, la semana pasada leí un artículo y decía esto. Y conversamos así de lo que leímos hace 2, 3 semanas en la palabra de Dios, pero en realidad no hemos pasado tiempo meditando en lo que eso significa. Hay una gran diferencia entre leer un artículo acerca del atentado que hubo el día de ayer o anteayer en Manhattan, en Nueva York, y leerlo y enterarte de las noticias. Y otra cosa es pensar en qué significa, en qué implica para mí, para nuestra nación, para nuestra sociedad, cómo está pasando. ¿Te das cuenta que hay un análisis completamente diferente entre solamente leer algo y meditar en algo? Y aquí lo que dice es que debemos meditar en la palabra de Dios. Es considerar, como te decía, cuidadosamente, llenar nuestra mente de su palabra, ¿no? Entonces, si solamente has leído, y de repente tú eres aquellos que estás leyendo tu Biblia religiosamente todos los días, pero aún así cuando te pregunté si tu delicia estaba en la palabra de Dios, de repente contestaste para ti que no. Y puede que la respuesta y la razón de tu respuesta negativa haya sido de que solamente estás leyendo la palabra de Dios y no estás meditando en ella, ¿no?
Entonces, meditar la palabra de Dios ha sido ejemplificado como, por ejemplo, rumiar, ¿no? Es un ejemplo, rumiar, los rumiantes, ¿no? Los animales rumiantes como la vaca, por ejemplo, ¿no? Que comen y tienen como 4 estómagos, entonces comen y luego pasa de un estómago y lo regurgitan y lo vuelven a masticar y luego pasa al siguiente y así lo hacen, ¿no? Es algo así, ¿no? Es considerar, y por eso dice de día y de noche, es como considerar algo, lo leemos en la mañana o en algún momento del día, y no solamente, bueno, ya lo leí, ya cumplí con mi tiempo de devoción, ya puedo decirle a la gente que hice mi devocional el día de hoy, ya puedo poner mi versículo en Instagram, ¿no? Entonces puedo compartirlo por mensaje de WhatsApp, ¿no? Entonces, pero hay diferencia entre compartir un versículo que leíste en un mensaje de WhatsApp a meditar en la palabra de Dios. Y espero que estés haciendo lo segundo. Y lo primero también, si es que estás haciendo lo segundo, ¿no? Dice, ¿cuál es el resultado de esto? ¿Cuál es el resultado de meditar, de que la palabra de Dios sea nuestra delicia? Versículo 3 dice, será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. La prosperidad es la promesa que Dios nos da a aquellos que pasamos tiempo meditando en su palabra y que hacemos de ella nuestra delicia. ¿Ok? ¿De qué estoy hablando? Porque yo digo prosperidad y... ¿no? Prosperidad, ¿no? Prosperidad en todo sentido, ¿no? Prosperidad es en nuestra relación con Dios, en esta vida es recibir. Prosperidad es recibir esa bienaventuranza prometida en el versículo 1. No es tener una cuenta bancaria gorda en el banco, ¿no? Es recibir esa bienaventuranza prometida en el versículo 1. Eso es lo que está diciendo, prosperará, ¿no? Que es mucho más que tener dinero, ¿no? Es tener una relación con Dios, que es mucho más valioso. Entonces, pero dice, será como árbol, ¿no? Plantado y que tiene su fruto a su tiempo y su hoja no cae, ¿no? Y eso es lo que estábamos diciendo al inicio, que nuestro crecimiento espiritual no sucede de la noche a la mañana. Hay muchas cosas que sí suceden instantáneamente. Nuestra justificación, cuando nos convertimos en ese primer instante, Dios nos ve como justos, perfectos y santos, y si nos morimos 2 segundos después de que nos convertimos, nos vamos al cielo. Pero nuestro crecimiento espiritual toma tiempo, ¿no? No es automático. No es automático. Y si queremos ser prósperos, ¿no?, en ese sentido, tenemos que hacer esto que está diciendo la palabra de Dios. Verás, hay muchas personas que desean ser prósperos, hay muchas personas que desean prosperidad, ¿no? Pero no desean hacer lo que dice aquí. Dice, otra vez dice, será como árbol, ¿qué dice? Plantado. Repite conmigo esa palabra, por favor. Será como árbol plantado. Nosotros queremos ser prósperos, pero no queremos estar plantados. ¿A quién le gusta estar plantado, honestamente? ¿No? Cuando alguien, estás con tus amigos y ya, vamos al cine a las 3, ¿no? Tú estás ahí a las 3:15 porque somos peruanos y tus amigos llegan a las 5, ¿no? Es como, te plantaron, ¿no? O en esos casos de citas amorosas, ¿no? Te plantaron. Nosotros no hacemos eso, pero a nadie le gusta estar plantado, ¿no? A nadie le gusta estar en un solo lugar por mucho tiempo, haciendo las mismas cosas. De hecho, rutina. Y automáticamente cuando hablamos de rutina, para algunas personas, para muchas personas, eso es algo negativo, ¿no? La rutina, tenemos que escapar de la rutina, ¿no? La rutina. Pero para una persona que entiende que hay ciertas cosas que si las hacemos rutinariamente son beneficiosas, la palabra rutina tiene un sentido completamente diferente. Entonces, estar plantado es hacer de estas cosas que ha dicho el versículo 2 nuestra rutina, ¿no? Es meditar en la palabra de Dios, hacer de ella nuestra delicia, ¿no? Entonces, lo malo es que nosotros queremos hacer de todo menos lo único que garantiza nuestra prosperidad. Queremos ser prósperos, pero no queremos estar plantados. Y la cosa es que debemos perseverar en una relación fluida e íntima con Dios, como describe el versículo 2, si vamos a experimentar esa prosperidad. Entonces, escúchame aquí. Tu tarea no es producir fruto. Nosotros queremos producir fruto.
Yo he hablado con muchos creyentes, con muchas personas en la iglesia que dicen, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro, yo quiero este fruto, yo quiero dar la gloria a Dios, yo quiero que Dios me use, yo quiero servir en el ministerio, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer... Queremos hacer y queremos hacer y queremos producir y queremos producir y queremos producir. Pero tu tarea no es producir, tu tarea es estar plantado. Tu tarea es estar plantado. Dice que el fruto llega a su tiempo, no a tu tiempo. Su hoja no cae, y no cae, ¿por qué? Porque está plantado. Entonces, debemos estar plantados ¿en qué? Plantados en la fuente de nuestra nutrición espiritual, que es Dios, es su presencia, es su palabra, ¿no? Hablando acerca de plantas, ¿no? Y de jardines y de árboles, hay cosas que pueden hacer que un jardín o un árbol crezca y madure y dé fruto, ¿no? Está plantado junto a aguas corrientes, habla del suelo, habla de la nutrición, habla de la capacidad de la tierra de proveer nutrición para el árbol, ¿no? Y de la cercanía que tiene este árbol a esa fuente de nutrición. Pero cuando pensamos acerca de esto, hay algunas cosas que hieren o pueden matar un árbol o un jardín, ¿no? Si no lo riegas, si no tiene agua. Un jardín de repente tiene malas semillas adentro que no han sido sacadas y estas crecen y ahogan la buena semilla. O de repente cuando un jardín es tratado duramente, ¿no? Está tratando de crecer, pero pasan y pasan y pisan y pisan, entonces ahí pisan, ¿no? Entonces es tratado duramente, es dejado al descuido, no es regado, ¿no? Hay varias cosas que pueden hacer que un jardín se muera. Y esas son las mismas cosas que hacen que nuestra relación con Dios se muera. Cuando descuidamos nuestra relación con Dios, cuando hay un descuido en nuestro tiempo de oración, donde descuidamos nuestro tiempo de lectura y meditación en la palabra de Dios, donde nos alejamos de Él casi inconscientemente porque dejamos que esas otras semillas están ahí, crecen y nos ahogan y consumen nuestro tiempo y consumen nuestras prioridades y consumen aquello que es lo único que asegura nuestra prosperidad. Es curioso porque queremos pasar nuestro tiempo haciendo todas estas otras cosas que el mundo nos promete para tener prosperidad, cuando la verdadera y única prosperidad es encontrada haciendo aquello que muchas veces no queremos hacer, es simplemente estando plantados. Entonces, versículo 4 dice, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento, ¿no? Hay un contraste otra vez, ¿no? Entre el árbol y el tamo. Ahora, ¿qué cosa es el tamo, ¿no? El tamo es la cáscara que se desprende de una semilla como la cebada o el trigo. Es esa cáscara cuando el trigo está seco y vas a sacar la semilla y entonces esa cáscara que haces y se sale volando, ¿no? Ese es el tamo. Entonces aquí dice aquí que el tamo es guiado y arrebatado por el viento. La imagen es muy vívida, es muy clara. Y dice que esta es la imagen de una persona que no tiene una relación con Dios, los malos, aquellos que están alejados de Dios, aquellos que están en rebelión en contra de Dios. No hay sustancia, no hay fuerza, no hay convicción, hacen todo lo que todo el mundo hace, ¿no? Ese era yo antes de venir a Jesús, francamente, ¿no? Hacía lo que hacía porque sí, y porque todo el mundo lo hacía, y porque eso es lo que todo el mundo hace, ¿no? Y así son estas personas, ¿no? Es como el tamo que los arrebata el viento, no hay nada, y no hay sustancia, no hay alimentación, no hay nada, ¿no? Entonces hay un contraste inmenso de ideas, ¿no? Entre el árbol y el tamo, ¿no? Y tú y yo podemos ser uno de esos dos. ¿Qué quieres ser tú? Yo creo que no quieres ser tamo, ¿no? Ser guiado por... No, queremos ser como un árbol, ¿no? Entonces el versículo 5 dice, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio ni los pecadores en la congregación de los justos. ¿Qué significa eso? Levantarse en el juicio o levantarse en la congregación de los justos. Levantarse en el juicio está hablándonos de un ámbito legal, ¿no? Básicamente levantarse en el juicio significa tener alegatos, tener argumentos de defensa, ¿no? Cuando tú estás en juicio y tienes algo, te han hecho una denuncia o estás en juicio y tú sabes que esa denuncia es falsa, entonces tú te levantas y tienes alegatos e interpelas y muestras evidencias y muestras que te levantas en juicio y presentas tu defensa, ¿no? Aquí dice, esas personas
Dice, no se levantarán en el juicio. En otras palabras, no van a tener argumentos de defensa, no van a tener alegatos. Esas personas que no tienen una relación personal con Dios. Ni los pecadores en la congregación de los justos, dice ahí, los pecadores en la congregación de los justos. Mira, la congregación de los justos. Yo pienso que una iglesia es, por ejemplo, una congregación de los justos. Y lo que creo aquí es que una persona, dice aquí los pecadores, ¿no? Una persona pecadora, una persona que vive en un estilo de vida de pecado, ¿no? Que es contrario a lo que la palabra de Dios enseña. No estoy hablando de la persona que ocasionalmente comete pecado y está viviendo en esa lucha contra el pecado, pero estoy hablando de la persona que se ha entregado a ese estilo de vida, que se ha entregado al pecado. Esa persona, dice aquí, no se levantará o no estará pues en la congregación de los santos. Y es cierto, porque una persona que está viviendo un estilo de vida de pecado, alguien que persevera en pecar no se va a sentir cómodo para siempre en la iglesia. No se va a sentir cómodo para siempre en la iglesia. Espero, ¿no? Tristemente esto no es verdad de algunas iglesias. Pero espero en nuestra iglesia, ¿no? Una persona que persevera en pecar no se va a sentir siempre cómoda. No te vas a sentir siempre cómodo cuando perseveras en pecar en este lugar. ¿Por qué? Pues porque se supone que el mensaje que estamos enseñando es que sí, hay gracia para todos. Y el más horrible de los pecadores, que soy yo, ha encontrado gracia, ha encontrado perdón, ha encontrado el mensaje de misericordia que hay en Jesucristo. Pero la cosa es que si Dios me ama, es cierto que Dios me ama tanto para recibirme como soy, pero la cosa es que Dios me ama tanto como para no dejarme ahí. Y si entonces estás perseverando en pecar y te has entregado a ese estilo de vida de pecado, y ya no es una lucha, sino es una derrota, ¿no? Van a pasar una de dos cosas con esa persona, ¿no? O se va. Y muchas veces pasa eso, ¿no? La persona se va, y se va por dos razones, una de dos razones. O voluntariamente, ¿no? Se va voluntariamente porque dice, bueno, hay cierta vergüenza, hay cierta condenación, y dice, yo estoy pecando y no soy digno de estar acá, y se va. Triste. No quisiéramos que eso suceda, pero es lo que pasa. O se va también porque hay disciplina en la iglesia. Y entonces una persona que está en un estilo de vida de pecado, de repente eso sale a la luz, y hay conversaciones, y hay disciplina, y esa persona es separada de la iglesia. Pablo hablaba en 1 Corintios y dice, entrégalo a Satanás, ¿no? Hay una separación, hay un proceso de disciplina que a veces hay en las iglesias, ¿no? Entonces, esa persona número uno o se va, ya sea por decisión propia o porque no se va porque lo ponen, lo echan, ¿no? Entonces, y eso es lo que quisiéramos que suceda, esa persona se arrepiente y llega a ser parte de esa familia, ¿no? Llega a ser parte de esa familia de justos en Jesucristo, ¿no? Entonces lo que está diciendo aquí es que aparte de una relación personal con Jesús, no tenemos opción a presentar alegatos de defensa ante el juicio que Dios tiene con nosotros. Esta palabra juicio no solamente es del Antiguo Testamento, dicho sea de paso. Hay un día donde Dios va a juzgar todas las cosas. Quiero leerte solamente rápido un versículo de Romanos, capítulo 2. Dice esto, no tienes que voltear ahí, dice lo siguiente. Pero por tu dureza y tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de ira y revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Habla del justo juicio de Dios, donde Él va a pagar a cada uno conforme a sus obras. Esto suena como el Antiguo Testamento, pero de hecho viene en el libro de Romanos, en el Nuevo Testamento. Y más adelante en Romanos 2:16 dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Este juicio de Dios no solamente va a ser en función a las obras de los hombres, pero va a ser en función a los secretos de los hombres. Lo que quiere decir que hay cosas que la gente no sabe, que mi pastor no sabe, que la gente no sabe acerca de mí, pero Dios sí, ¿no? Dios sí sabe. Y hay un juicio al final donde todos los seres humanos, todas las almas habidas y por haber, van a pasar por ese juicio. Y conecta lo que estábamos diciendo con este nuevo punto. Entonces, una persona sin una relación personal con Jesús, apartada del mensaje del Evangelio, en ese juicio, dice el libro de los Salmos, no podrá levantarse, dice, en el justo juicio, ¿no? No va a poder presentar argumentos de defensa.
Terminamos, versículo 6 dice, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Jehová conoce el camino de los justos. Él conoce el camino de los justos. Me encanta esa frase porque esto quiere decir que Dios sabe, ¿no? Él sabe el camino. Escucha, Dios conoce el camino. Esto en sí debería animarnos. Él conoce el camino. ¿De qué? De los justos. Una vida apartada de Dios, honestamente, puede traer muchas satisfacciones. Una vida apartada de Dios puede traer mucha diversión, puede traer muchas cosas lindas y divertidas en esta vida, pero siempre termina en muerte y destrucción. Mira lo que dice el final del versículo 6. Mas la senda de los malos perecerá. Puede que te diviertas, puede que la pases chévere, puede que sea incluso más divertido, pero el fin, la senda de los malos perecerá. Ahora, si eres justo, ¿y cómo calificas si eres justo o no? Nosotros sabemos, la única razón por la que somos justos es por Jesús. No es porque somos buenos, buena gente, porque nosotros somos lo mejor. No. Somos perversos, somos pecadores, somos asquerosos, somos cochinos, pecadores horribles. Pero a esos cochinos pecadores horribles como yo y como tú, Dios nos ha entregado su justicia. ¿Por qué? Por la fe que hemos puesto en su Hijo. Por la fe que hemos puesto en Jesucristo. Por la fe que hemos puesto en su sacrificio. Porque Él murió por nuestros pecados. Así es como somos justos. Entonces, sabiendo esto, esta revelación del Nuevo Testamento que nosotros tenemos, ahora aplicándolo a este concepto, dice, ¿no? Entonces Dios conoce el camino de los justos. Y si tú has puesto tu fe en Jesús, tú eres uno de esos justos. Lo que quiere decir que Dios conoce tu camino. Y que Dios conozca tu camino, para mí, es un motivo de ánimo. Y nos dice 3 cosas y con esto terminamos. 3 cosas. Que Dios conozca tu camino quiere decir que Él tiene dirección para ti. Dirección. Claro, Él tiene dirección para ti porque, o sea, cuando estás perdido y le preguntas a otra persona y esa persona nunca ha pasado por esa calle, no hay nada más frustrante, ¿no? Estás perdido y en realidad necesitas dirección, entonces vas y le preguntas, oye, la clínica tal, o esto, no sé qué, y le preguntas, ¿y esto qué pasa? ¿Y esto allá? ¿Y qué tal? Y estás buscando una clínica, estás buscando un paradero, estás buscando una calle específica. La persona pasa y te dice, no sé, no soy de acá, ¿no? Yo no sé, yo no conozco, ¿no? Ahora, a mí me ha pasado, yo he estado en ambos lados de la escena, ¿no? He sido ambos personajes, ¿no? Me ha tocado preguntar a una persona que no me ha sabido responder, y yo también a mí me he preguntado y no sé, ¿no? Entonces entiendo. Pero no hay nada más frustrante. Entonces, por otro lado, no hay nada más reconfortante que una persona está perdida, tú como yo, vamos y estamos buscando dirección y hay una persona que te dice exactamente cómo llegar. ¿Cómo es que una persona te puede decir eso? Porque esa persona conoce el camino. ¿Cómo llego a paradero tal? Ah, ya, mira, no, vas para acá, vas para allá, ¿no? Doblas acá, el semáforo a la izquierda, llegas, pasas 3 cuadras. Esa persona, ¿cómo sabe? O sea, no está leyendo ningún mapa ni nada. Esa persona sabe y te puede dar dirección porque conoce el camino. Y ese es Dios para nosotros. Él te puede dar dirección porque Él conoce el camino. Y si tú estás perdido, y honestamente nosotros estamos perdidos, no sabemos a veces qué decisión y qué dirección tomar, ¿a quién le deberíamos preguntar? A aquel que conoce el camino. A Dios. Número 2. El que Dios conozca tu camino quiere decir que Él no solamente tiene dirección por ti, para ti, sino que también tiene compasión por ti. Tiene compasión por ti. ¿Por qué? Porque Él ha estado en ese camino. El libro de Hebreos nos dice que tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades porque Él mismo fue tentado en todo, pero sin pecado. Él conoce el camino, Él sabe lo que estás pasando, Él conoce tus luchas, Él conoce tus pecados, Él conoce qué se siente ser tentado por el pecado. Él no conoce qué es lo que es pecar porque Él nunca pecó, pero Él sabe lo que es la tentación, Él sabe lo que es luchar con esa idea de que hago la voluntad de Dios o hago mi voluntad. Él sabe, entonces el que Él conozca el camino, tu camino, quiere decir que Él tiene compasión de ti porque Él sabe lo que se siente estar en tus zapatos. Tiene compasión de ti. Y número 3, tiene recompensas para ti. El que Dios conozca el camino, quiere decir que tiene recompensas para ti, porque en el libro de Juan, el Evangelio de Juan, Jesús decía, yo me voy, y donde yo voy, ustedes no pueden ir conmigo ahora, pero yo regreso,
Yo regreso y regresaré por ustedes para que donde yo estoy, ustedes también estén conmigo. Jesús, les iba a mostrar el camino hacia el Padre, y esa es la mejor recompensa que nosotros podemos anhelar tener. Es una comunión por la eternidad con aquel que nos creó y nos amó lo suficiente como para darnos a su Hijo como la garantía de que pasaremos con Él la eternidad. Entonces tiene recompensas para nosotros, y la mayor recompensa es su presencia, ¿no? Obviamente tiene otro tipo de recompensas también, por nuestras obras de obediencia, por nuestros sacrificios, como vemos, pero su presencia es el premio más grande que podemos recibir. La Biblia nos dice que Él es galardonador de los que le buscan, ¿no? De los que le buscan. Entonces, el que Él conoce el camino de los justos implica que Él tiene dirección para ti, que Él tiene compasión por ti y que Él tiene recompensas para ti. Yo no sé tú, pero yo quiero seguir a ese Dios. Yo quiero seguir a aquel que conoce mi camino. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por este salmo, por esta nueva serie Selah, que vamos a pasar un buen tiempo, vamos a acampar aquí, Señor, pero estamos contentos porque este campamento va a ser de mucha bendición, como lo ha sido esta noche. Gracias por tu palabra, por ser nuestro maestro, por ser aquel que conoce nuestro camino. Tú sabes cuál es el destino y sabes cuál es el camino. Ayúdanos a nosotros a prestar atención, a buscarte a ti, a ser de aquellos que meditamos en tu palabra y hacemos de ella nuestra delicia. Gracias, Señor, porque en el camino experimentamos bienaventuranza. La bienaventuranza no la experimentamos al fin. La bienaventuranza la experimentamos ya, hoy, en el momento en el que decidimos buscarte a ti. Gracias, Señor, por ese acceso que podemos tener. Gracias a Jesucristo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.